Una tarde más nos encontramos para esta ya cuarta sección formativa y lo hacemos vía Canal Jesús Televisión. Cómo no, agradecerle a Juan Carlos su generosidad y su buen hacer, y a su mujer Isma. Siempre comenzamos nuestro momento formativo con un momento de oración, y yo quisiera que hoy este momento de oración fuera a partir del Salmo 17, que habla de la misericordia de Dios. Es una propuesta que cada uno de nosotros hagamos un salmo con la propia vida, con lo grande y lo pequeño, y entre estrofa y estrofa de ese nuestro salmo existencial, como antífona, la del Salmo 117, porque es eterna su misericordia. Ojalá pudiéramos responder como otro profeta, el profeta Isaías, al profeta Elías, a la pregunta de qué es lo que nos trae a estos encuentros formativos, y poder responder con humildad, pero con fuerza, que a nosotros formarnos, venir a estos encuentros ahora telemáticamente, lo que nos mueve es la pasión por mi Dios. Es una invitación a que cantemos las maravillas de Dios. Me encanta la música, lo sabréis, y además me gusta prácticamente todo tipo de música, con que sea buena. Y mi invitación también ahora ya, en este casi comienzo del Adviento, al final del año litúrgico, es que seamos música de Dios para esta tierra, para este mundo demasiado ruidoso a veces. Música de Dios, del Dios de la ternura y la armonía, del Dios de la misericordia y la alegría. Música de Dios en las miradas sorprendidas y tiernas de nuestros niños, en los gestos a veces incomprensibles de nuestros adolescentes, en las letras con garra de nuestros jóvenes, en la canción amorosa y cómplice de los esposos, en los ritmos suaves y clásicos de nuestros ancianos, tan golpeados y tan solillos y tan tristes por humor de la pandemia, y en los silencios armoniosos de los consagrados. Es una invitación a que cantemos los cánticos de Sión en esta tierra extranjera pero sagrada, porque Dios, en Jesucristo, ha pisado y sigue pisando esta tierra. Y también, como nos recuerda el Viejo Testamento, no colguemos nuestras cítaras con gestos de desesperanza y fracaso en las ramas del camino, a pesar de lo que está cayendo. Cantad y contad el amor de Dios a los hombres y mujeres que habitan esta tierra y peregrinan con nosotros al santuario de la victoria de Dios. Mi invitación en la oración de esta tarde es que lo hagamos sin sospechas, sin recelos, sin falsos pudores, sin complejos, y que no nos paralice el miedo. Y eso sí, aportemos cada uno de nosotros las notas originales de nuestra partitura a esa gran sinfonía del Dios de la vida, desde esta humilde orquesta que es nuestra Iglesia. Hay un momento en el capítulo 8 del Evangelio de San Marcos, que es el centro de ese Evangelio, en que Jesús, en tierra pagana, en Cesarea de Filipo, le hace una doble pregunta a los discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y esas dos preguntas son muy importantes. La primera no es una pregunta introductoria, la segunda es la pregunta, no. La primera, ¿quién dice la gente?, tiene mucho que ver con lo que los discípulos, nosotros, hemos contado y hemos transmitido a la gente de quién es Jesús. Porque entonces, y ahora mucho más, lo que la gente sabe de Jesús es lo que nosotros transmitimos. Y no estaría mal que más allá del círculo de la gente más nuestra, más que piensa como nosotros y que participa en nuestras celebraciones, en nuestra hermandad, en nuestro grupo, es preguntarle a la gente quién dice que de Jesús. Nos íbamos a llevar sorpresas muy grandes. La pregunta de Jesús sobre quién dice la gente es decirnos a nosotros: oye, ¿tú cómo estás evangelizando? ¿Tú qué testimonio estás dando de Jesús? Y la segunda pregunta, allí en Cesarea de Filipo, la tierra pagana, le dice Jesús: ¿y vosotros quién decís? Y aquí, curiosamente, responde en nombre de todos nosotros, responde Pedro. A una pregunta en plural que hace Jesús, es una pregunta comunitaria. No es ¿tú quién dices que es Jesús?, sino ¿vosotros quién decís que soy yo? Y es la Iglesia la que contesta
por boca de Pedro, hoy sería el Papa Francisco, nosotros decimos que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el Salvador, el que tenía que venir a salvar al mundo. Claro que esa pregunta comunitaria, en clave de Pedro, es una respuesta también comunitaria. Y está claro que dentro de esa respuesta comunitaria está la fe de cada uno, nuestra respuesta personal. Pero mirar, nuestra fe en Jesucristo, nuestra fe en Dios, es una fe comunitaria. No es que yo pienso, yo creo, sino que yo creo y me lo avala la Iglesia. Para que así nuestra fe no sea una fantasía, ni una corazonada, ni un pensamiento, sino sea realmente la fe con la que cree la Iglesia. La Iglesia es la depositaria de la revelación de Dios. Eso lo veremos también y lo estamos viendo en el Catecismo. Dios se revela y lo hace por medio de su palabra, que está recogida en el libro de la Sagrada Escritura, y lo hace también, digamos, por la tradición, con mayúsculas, no las tradiciones esas de lo hicimos el año pasado y esto ya es una tradición muy grande, sino una manera de Dios comunicarse es con hechos que la comunidad recoge también como hechos divinos. Pues palabra y tradición unida son precisamente lo que después la Iglesia nos ofrece como auténtica revelación de Dios. ¿Y quién es la responsable de hacer el discernimiento entre cosas que cuentan por ahí y lo que es verdaderamente que viene de Dios y es palabra de Dios y es tradición de verdad? Pues la Iglesia. La Iglesia es la que tiene lo que se llama el magisterio. Ella es la que, como maestra, madre y maestra, lo ha querido Jesús, pues nos dice realmente qué es verdad y qué es invención o corazonada o acción de nosotros, que puede ser digna, buena, honorable, pero no es lo que Dios quiere para todos, ni lo que Dios nos está comunicando a todos. Muy bien, pues esas preguntas que hace Jesús son preguntas comunitarias, porque Jesús tiene muy claro que la fe, nuestra fe, tiene un componente personal indudable, pero tiene, digamos, un componente eclesial fundamental. Si no estamos revalidados por la comunidad eclesial, nuestra fe será individualista y en muchos momentos terminará siendo una fe fantasiosa y egoísta. Quien garantiza que vamos detrás del verdadero Dios y que no hemos encontrado con el verdadero Jesucristo y que estamos celebrando lo que Él nos ha trasladado es la Iglesia. Por eso hoy el tema va a ir sobre otra parte del credo. Ya hemos visto que creemos en Dios Padre, que creemos en Jesucristo, lo veíamos el día pasado, y hoy creemos en el Espíritu Santo, que es el corazón de la Iglesia. Sobre el Espíritu Santo volveremos, pero hoy nos vamos a acercar un poquito a ese misterio de amor de Dios que se revela en su Iglesia. Y la Iglesia no es un hecho académico, porque si es un hecho académico aquí podemos todo lo académico opinar. Y cuando opinamos académicamente y no metemos un poquillo de nuestro corazón y de nuestra existencia, pues cada uno critica a la Iglesia como algo que no tuviera nada que ver. Yo a veces me quedo maravillado cómo los que teóricamente somos parte de la Iglesia la criticamos como si no tuviera nada que ver con nosotros. Y curiosamente la Iglesia es nuestra madre. Ella es la que nos ha engendrado a la fe. ¿Quién si no? Nuestros padres, nuestras catequistas, el sacerdote. ¿Quiénes son? Son la Iglesia. Y Jesús quiso desde el primer momento que no fuera, digamos, una revelación así en directo, ¿no? Él quiso, digamos, poner ese sacramento de su amor, que es, Jesús es el sacramento de Dios, el rostro humano de Dios, y cuando Jesús vuelve al cielo, quiere que sea la Iglesia su sacramento. Y es la Iglesia, sacramento de Jesucristo, la que nos ofrece esa presencia viva y resucitada y vivificadora de Cristo en los 7 sacramentos que nosotros celebramos a lo largo de nuestra existencia: bautismo, confirmación, Eucaristía, orden sacerdotal, matrimonio y unción de los enfermos. Y no sé si me he dejado alguno por ahí, pero vamos, evidentemente ya el Concilio de Trento dejó claro que los sacramentos eran 7 y solo 7. Bien, me había olvidado uno muy importante, fundamental, que ahora nos viene muy bien en el Adviento recuperarlo, si se nos había olvidado, que es el sacramento de la penitencia. Necesitamos de vez en cuando, yo creo que eso que decía ese dicho, ¿no?
Es decir, bueno, confesarse una vez al año es necesario, pero es una costumbre más sana confesarse por lo menos una vez a la semana. Yo no digo una vez a la semana, pero por lo menos en los tiempos fuertes sí que es necesario. Pues descubrir a la Iglesia, yo creo en la Iglesia, decimos en el credo, a medida de que hemos dicho yo creo en el Padre, en Jesucristo y en el Espíritu Santo, yo creo en la Iglesia, pero no como un hecho académico. Y para que realmente no descubramos ese no ser un hecho académico, yo os ofrezco unos preámbulos antes de entrar en el meollo del tema. Yo creo que un ejercicio práctico a hacer mentalmente es una lista de personas gracias a las cuales nosotros somos cristianos. Y en esa lista aparecerán rostros conocidos, nuestros padres, nuestros abuelos, algún sacerdote, alguna catequista, un maestro, un amigo, alguien que como aquellos discípulos del Bautista, pues han hecho como hizo Juan el Bautista. Allí va el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Personas que nos llevaron al encuentro con Jesús. Bueno, pues en esa lista aparecerán rostros muy conocidos. Pero ¿cuántos rostros para nosotros anónimos habría que incluir? Porque también han hecho posible que nosotros seamos cristianos y no lo sabemos. El tema de la Iglesia, como sucedió el día de Pentecostés, provoca diferentes reacciones. Los hechos de los apóstoles recogen dos. Por un lado, admiración en mucha gente y por otro, risa y choteo. Y con eso contamos. Mirad, en estos días en la liturgia vamos viendo que desde el principio, desde el día siguiente de subir a Jesús, que es el gran primer mártir de la Iglesia, por el día siguiente ya empieza a ser la Iglesia a ser martirizada, desde San Esteban hasta nuestros días. Esteban el protomártir hasta nuestros días. Es decir, que la Iglesia ha sido siempre una Iglesia martirial, porque, como dice Jesús, vosotros, los discípulos, no van a ser más que el Maestro. Y si a mí me han perseguido, a vosotros perseguirán. Y si a mí me han odiado, pues a vosotros odiarán. Es decir, que contamos con eso. Hoy, quizá, en este mundo occidental, en nuestra España, el martirio no será el que tuvieron que sufrir nuestros más cercanos antepasados en los años tremendos en los años 30 del siglo pasado, ¿verdad? Esa persecución religiosa tan terrible, ¿no? Con tantísimos sacerdotes, religiosos, obispos, religiosas y laicos que sencillamente porque eran cristianos fueron, digamos, martirizados. Hoy el martirio es más el martirio de la ironía. Eso cuando tú dices yo soy cristiano, esa risita como diciendo este está perdido, ¿no? Es que este hombre no es un hombre moderno, no es un hombre contemporáneo. Es decir, ¿cómo puede ser creyente? E incluso cómo empiezan, digamos, después, digamos, a saherirnos y a reírse de nosotros y a contarnos todas nuestras maldades, porque las hay, porque la Iglesia es humana y divina, ¿no? Y en la parte humana pues están los pecados de todos nosotros y a veces pues es lo único que es eso que dice tantas veces el Papa, ¿no? ¿Cuántos aviones hay volando y no son noticias? Basta que uno se caiga para que sea la gran noticia. Pues igual, ¿cuántos sacerdotes y cuántos cristianos hay haciendo las cosas maravillosamente bien? Basta que uno se equivoque, esa es la gran noticia, ¿no? Bueno, pues, como sucedió en el Pino de Pentecostés, hay gente que se anima cuando Pedro empieza a explicar quién es Jesús y la gente pregunta, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Pues mirad, conviértete y vente al grupo. Y así va naciendo la Iglesia, que había nacido ya del costado de Cristo, pues junto a la admiración también la risa. Y mi invitación hoy es a que consideremos a la Iglesia no en abstracto, sino en personas concretas, no como un hecho académico, sino como un hecho de convivencia. Era cuando si la Iglesia es un hecho abstracto, si la critican a mí no me toca. Pero si la Iglesia es algo de lo que yo me siento parte, yo soy hijo de la Iglesia, mi Iglesia es mi madre, yo a mi madre le conozco, que ya está en el cielo ciertamente, mi madre tenía muchas luces y también algún defecto. Y los defectos de mi madre los conocía yo y no me gustaban. Pero nunca aceptaba que alguien de fuera viniera a ponerme verde a mi madre. Pues igual, es decir, los defectos de la Iglesia yo los conozco. Y si no, pues no soy miope. Y si la miopía nos impide verlo, vayamos al oculista y que nos pongan una gafa. Eso es una cosa. Pero por otro lado, decir, oiga, cuidado, que esto está hablando de mi madre, hágalo con respeto.
Y por supuesto, no conozco un hijo que hable mal de su madre. Bueno, si habla mal de su padre, es que ahí hay un problema a solucionar, ¿no? Y también superar dos tentaciones. Una, la de ser apologeta de la Iglesia, es decir, el querer presentar el pecado como virtud. Es decir, cuando metemos la pata, la metemos, pedimos perdón y aceptamos solidariamente, igual que la gracia, los errores cometidos. Pero mal servicio haríamos si queremos esconder, o queremos, digamos, difuminar, o queremos, digamos, convertir en virtud lo que es pecado. Pero también hemos de superar la tentación de ser iconoclasta, romperlo todo, prefiriendo y profiriendo siempre contra todo y contra todo críticas agrias, sin la más mínima mirada de esperanza o de amor. Yo creo que es muy bueno, se lo comentaba y se lo invitaba el otro día en el encuentro con las personas que colaboran tan preciosamente en la liturgia de la Iglesia, que es el centro y la vida de nuestra parroquia, que es muy bueno, muy recomendable renovar frecuentemente las promesas del bautismo. Y les invitaba a peregrinar a la fuente bautismal donde fuimos engendrados a la vida nueva por el bautismo. La mayoría de vosotros aquí en Marbella, pues en las parroquias, en las pilas, la peregrinación es cortita. Yo tendría que hacer 60 kilómetros e ir a la parroquia de Santiago a Málaga, y otros tendríais que ir más lejos. Bueno, de vez en cuando hay que peregrinar, aunque sea espiritualmente, a la pila bautismal, besarla y rezar el credo, porque gracias al bautismo formamos parte de esta gran familia de los hijos de Dios, que es la Iglesia. Y en la Iglesia hemos conocido a Jesucristo, en la Iglesia hemos crecido en el amor a Dios y a los hombres. En la Iglesia recibimos los sacramentos, en la Iglesia esperemos, como Santa Teresa, morir dentro de ella como buenos hijos. En los comienzos de la Iglesia, nos lo relata con profusión de detalle los hechos de los apóstoles, ya no es Jesucristo el que predica el reino, es un hombre, Pedro, por lo general, en los primeros capítulos, el que predica y da la cara por Jesucristo. Pedro, predicando a Jesucristo, anuncia el reino. Y es la suya una predicación concreta que lleva al cambio de vida. Eso que decía hace un momento. Cuando Pedro predica a Jesucristo, la gente dice, oye, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Una predicación dirigida al corazón. Es una predicación de corazón a corazón que, como toda comunicación existencial, provoca división de opiniones. Y al final del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, el autor, que es San Lucas, como sabéis, nos presenta los cimientos sobre los que se edifica la Iglesia, que son la oración, la gran oración de la Iglesia, la más importante es la Eucaristía, la fracción del pan, es decir, la comunión, hay que partir. En tercer lugar, la enseñanza de los testigos, lo que es la palabra, la catequesis, la formación en la que ahora mismo estamos, y la vida comunitaria, la comunidad. 3 pasos. En primer lugar, ¿por qué la fe en comunidad? ¿Por qué en solidario y no en solitario? ¿No nos complica el Señor más la vida poniendo una mediación humana más a la mediación de la humanidad de Jesucristo? Si ya es complicado descubrir en Jesucristo un hombre como nosotros, al Dios que nos ama, porque ¿cómo puede ser Dios tan vulnerable, que sufre, que llora, que muere, aunque resucita? Una mediación más humana como es la Iglesia, que está compuesta de hombres y mujeres como nosotros, con luz y con sombra, con pecado y con gracia, ¿no nos habrá puesto la cosa más difícil? ¿No sería mejor Dios y nosotros, yo y Dios y Dios y yo? Segundo, describir a la Iglesia como las entrañas que nos han parido a la fe. Y en tercer lugar, la Iglesia como instrumento de esa fe, nunca como un fin en sí misma. La Iglesia no es todos los que tenemos el carnet de conducir y aprendimos las señales de tráfico, no es un stop, donde ahí nos paramos y quietecito. Es una señal azul con
¿cómo se llama eso? Ahora no me va a salir la palabra, una flecha en blanco que significa dirección obligatoria. La Iglesia es una placa de dirección obligatoria que está señalando siempre a Jesús. La Iglesia no se predica así, a sí misma. La Iglesia siempre nos anuncia y nos lleva de la mano al encuentro con Jesús. La Iglesia es un instrumento, es una Iglesia servidora y ministerial. Por eso, a los que tenemos responsabilidad en la Iglesia se nos llama ministro. Y el ministerio es un servicio. La palabra ministro en latín significa servidor. Mirad de servidor por dónde vamos. Pero es que es curioso que el Papa, que es el responsable, el más responsable de todos los que tienen un ministerio en la Iglesia, se llama el siervo de los siervos de Dios. Ese es el título más hermoso que tiene. ¿Por qué? Porque si yo soy el maestro, dice Jesús en el Evangelio, ¿no? ¿Quién es más importante? ¿El que está sentado a la mesa o el que la sirve? Y los discípulos rápidamente le dicen, pues el que está sentado a la mesa. Pues no se olvide que yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Pues si el Señor es el que sirve, fue el que se levantó de la mesa y le lavó los pies a los discípulos, etcétera, 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 los seguidores de Jesús, cuanta más responsabilidad en la Iglesia, significa que como Él, mayor, más servidores. Por eso os comentaba al comienzo de mi tarea pastoral en la parroquia de la Encarnación, ¿no? Que ese lema, que no era mío, que era de San Ignacio de Loyola, pero que lo asumía plenamente, es decir, en todo amar y servir. Los ministros somos servidores. Y cualquiera que tiene una responsabilidad en la Iglesia es un servidor del grupo y del mundo, porque la Iglesia no vive para sí mismo, vive para el Señor y para la gente. ¿Por qué comunidad de fe? ¿Cuándo existe una comunidad? Pues cuando hay algo en común. La fe es el encuentro personal con Jesucristo. Y si todos hemos tenido ese encuentro con Él, creemos en Él, tenemos la misma fe. Entonces tendremos una comunidad de fe. Nos lo recuerda un texto del Concilio Vaticano II que habla sobre la Iglesia, en la Constitución dogmática Lumen Gentium, que en el capítulo 1 nos dice: la Iglesia es signo de la unidad de los hombres entre sí y de los hombres con Dios. Si tú y yo creemos en Jesucristo, esto no solo nos une con el Padre Dios de Jesucristo y el Espíritu Santo, sino que nos une también a todos los creyentes. Tenemos en común la fe. ¿Pero qué es la fe? Pues mira, la fe es memoria de Jesús. Cada uno de nosotros somos limitados, padecemos amnesia y tenemos ausencias frecuentes. Pero como conjunto la Iglesia ha guardado celosamente y vivamente y transmite completamente la memoria de Jesús. Yo puedo tener un olvido. La Iglesia en su conjunto guarda la memoria de Jesús. ¿Pero qué es la fe? Pues la fe es también la esperanza en el reino, el horizonte de la historia que es el reino en plenitud para todos los hombres. Yo puedo desanimarme. Ahora con la pandemia nuestra esperanza y nuestros ánimos se ponen a prueba a cada momento. El que yo puedo desanimarme más que un condicional es un hecho, un indicativo. Me desanimo como vosotros frecuentemente. Pero la Iglesia como comunidad jamás pierde la esperanza. Y en tercer lugar, la fe es la vida cotidiana, el compromiso pastoral con Cristo, el buen pastor, al servicio del Padre. Por tanto, participo y aporto a esa memoria colectiva de Jesús. Participo y contagio esa esperanza para todos los hombres de la tierra. Entiendo que mi llamada a ser célula viva de la Iglesia es participar como uno más en ese compromiso de ser pastores que dan la vida por los demás. Segundo, la Iglesia no la esperamos, es la que tenemos, es la que hay. Afirmaba un pastor protestante, Bonhoeffer, que curiosamente terminó en un campo de concentración nazi por ser cristiano y fue, digamos, gaseado, como tantos otros. En un libro precioso que se llama Creer y Vivir, dice Bonhoeffer: la Iglesia no la guardamos, es la que hay.
nos hace mucho daño vivir de sueño. La iglesia es esta. Es decir, cuando nos ponemos a escribir la carta a los reyes, yo quiero una iglesia perfecta, maravillosa, transparente. Y así tiene que ser. Pero es que resulta que tú y yo estamos dentro. Y tú y yo aportamos mucha luz, pero también mucha oscuridad. ¿Con qué cara puedes pedirle tú a la iglesia de la que tú formas parte que sea solo luz, si tú ya aportas un poco de opacidad? Bueno, pues que en esta iglesia que queremos luminosa y transparente, tú y yo podamos estar, es de darle gracias al Señor, porque si nada más que pudieran estar los puros y los transparentes, no, yo no sé vosotros, yo tengo que hacer la maleta e irme. La iglesia como medio ambiente, como entraña, como matriz de la fe. ¿Por qué somos creyentes? Porque la iglesia nos ha engendrado la fe. Padres, catequistas, compañeros, sacerdotes. La iglesia no es un hecho académico, sino un hecho de convivencia. La convivencia que nace del encuentro de Jesús. En esta iglesia hay pecado, sin duda, y mucha gracia. Lo que decía hace un momento, que en la iglesia quepamos los pecadores, a mí personalmente me va bien. Junto al pecado, en proporción no comparable la gracia. Si los pecadores nos tuviéramos que ir de la iglesia, yo no sé vosotros. Y por eso la iglesia, cuando se reúne, lo primero que hace es reconocer que somos pecadores. No empezamos diciendo, aquí estamos los mejores. No. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho. La iglesia, por tanto, llamada a situarse como Jesús, lo recordábamos en el tema pasado, junto al lago de Galilea con lo sencillo. Trabajar en la iglesia, sentir, como diría San Ignacio, en la iglesia, preparar los caminos del reino. La iglesia prepara y acoge ese reino de Dios. Y esto es una acción cooperativa, es lo que se llama la pastoral de conjunto. En nuestra diócesis lo que se llaman, digamos, los proyectos pastorales, las prioridades pastorales que nos ofrecen cada año. Ir todos en la misma barca, ir todos remando en la misma dirección, no es cuestión de gusto o de disgusto, sino una cuestión de fe. A mí me podrá gustar más pues, una persona, me podrá gustar más un retablo, me podrá gustar más un estilo, pero al fin y al cabo terminamos todos en la misma barca y ojalá todos remando en la misma dirección. Y en tercer lugar, la iglesia es servidora de la fe. Así, como en el Evangelio Jesús dice que el que quiera ganar la vida la tiene que perder, las comunidades cristianas, los grupos parroquiales, las hermandades, que solo se miran al ombligo y a sí mismas, están condenadas a muerte. Yo siempre lo digo y además me tendréis que dar la razón. Si estamos todo el día mirando al ombligo, más arrugado no lo veremos. Es decir, que la mirada no puede ser. Si estamos siempre mirándonos a nosotros, pues cada día nos vamos a ver más pecadores, más limitados, y al final vamos a acabar desanimados, aburridos y además, es decir, ególatras hasta el punto, digamos, y con una tentación de endogamia terrible. La iglesia no vive para sí misma, la iglesia vive para la evangelización. Por eso, la iglesia que sale afuera a servir a los hombres, y lo hace desde Cristo, se encuentra siempre con Cristo y con ella misma. Yo creo que el riesgo es que somos comunidades cristianas, somos grupos parroquiales, grupos por temas o por tareas, hermandades, etcétera, etcétera, que demasiadas veces nos miramos a nosotros mismos. Nos miramos más hacia adentro que hacia afuera. Y por eso lo pasamos mal. Y perdemos mucha e infinita energía apostólica y evangelizadora. Nuestro ministerio es un servicio al ministerio de Dios. La iglesia existe para la evangelización. Y esto supone aceptarse, revestirse de los mismos sentimientos del que es el Evangelio, Jesucristo. Aceptar como Él, ser siervo de Yahvé. Eso que dice San Pablo tan precioso en la carta a los filipenses. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Se despojó de su rango y apareció como un hombre cualquiera. Yo creo que la iglesia también, como Jesucristo, tiene que aparecer desde la sencillez. No se puede evangelizar desde arriba, se evangeliza desde abajo,
se evangeliza como hizo Jesús, lavando los pies. Y la Iglesia sirve a la fe cuando anuncia con hechos y palabras que el reino de Dios. Curiosamente el domingo pasado celebrábamos Jesucristo Rey, pero es un reino que no se parece nada a los reinos de este mundo, porque el Rey por trono tiene una cruz y por corona una corona de espinas. Y en ese reino que anuncia la Iglesia, y el Papa Francisco nos lo recuerda continuamente, no hay un solo camino, hay 1000 caminos para ir a Dios. A veces nos empeñamos que todo el mundo tiene que hacer, es decir, como si fuéramos clonados. Somos muy diferentes y eso es riqueza. Anunciar con palabras significa que Dios es el mejor de los padres posibles, que por lo tanto somos sus hijos y en consecuencia hermanos. No podemos vivir la fraternidad sin la filiación. Yo siempre digo que el despadre provoca el desmadre. Cuando se nos olvida que Dios es mi Padre y somos hijos y por lo tanto hermanos, el despadre provoca el desmadre en el sentido que ya la fraternidad se va al garete. La fraternidad, somos hermanos no por gusto ni porque tenemos las mismas aficiones, porque la Iglesia no es una peña ni un club. Somos hermanos porque somos hijos del mismo Padre. Por eso, cuando flaquea la oración a Dios, flaquea la fraternidad. No hay fraternidad sin filiación. Edificar una iglesia trascendente, es la iglesia esa que vive de Dios, pero a la vez también una iglesia encarnada. Porque el momento más trascendente de la historia, lo vamos a celebrar dentro de unos días, es la encarnación. Cuanto más cerca de Dios estamos, más encarnados estamos también, ya que el momento más trascendente de la historia es la encarnación y el nacimiento del Hijo de Dios. La realidad y la concreción de todo esto se llama cooperar, es decir, trabajar juntos, trabajar solidariamente, encajar las piezas del puzzle, limar las asperezas que tenemos cada uno para presentarnos unidos como el rostro de Cristo hoy. Eso es la oración de Jesús poco antes de morir. Padre, que todos sean uno para que el mundo crea. Esa tarea de unidad entre nosotros para que el rostro de Dios sea cada vez más parecido al rostro real y no un rostro roto y dividido que el que a veces los cristianos presentamos. Es pecado que muchas veces hayamos fracasado en cooperar o que no acabemos de cooperar del todo, pero es mayor pecado, porque es dificultosa la unidad y la cooperación, anularla y querer vivir individualmente. Si no somos capaces todavía de trabajar solidaria y cooperativamente, le tenemos que pedir en esta fiesta al Señor que nos toque el corazón, porque nos tenemos que convertir. En síntesis, el reino de Dios lo acogemos, lo esperamos, lo aguardamos. La Iglesia es la que hay, con su luz y con su sombra, porque ahí estamos todos nosotros. Os invito y me invito personalmente a reconciliarnos con la Iglesia, especialmente por la moda de ese desafecto intraeclesial. Es decir, que los de fuera nos ataquen casi es normal, pero que nosotros seamos los que ataquemos, eso digamos es un reino en guerra civil, está condenado digamos a hundirse y a muerte. Me duele muchísimo esos cristianos que critican a la Iglesia como un hecho académico sin que les duela nada esa crítica. Si alguna vez se nos pasa por la cabeza pedirle al Señor que nos quite esa tentación, y si alguna vez veis que yo no estoy a la altura de hablar con cariño y con amor de esa Iglesia de la que formo parte, llamadme la atención. Yo creo que tenemos que pedirle perdón al Señor por lo mucho que la Iglesia ha hecho, hace y sigue haciendo por nosotros, lo mucho que nos ha dado y lo mucho que hemos recibido y lo poquillo que hasta ahora le hemos devuelto y lo poquillo todavía que cooperamos. Y si al rezar por la Iglesia le vemos defectos, y seguro que muchos, pues yo os invito a que hagáis lo que hizo San Francisco de Asís, el pobrecillo, el hermano de la creación.
que fue invitado y asustado muchas veces a atacar contra la Iglesia, que en tiempos de Francisco vivía un poco, no la Iglesia, porque la Iglesia somos todos, sino la jerarquía vivía un poquito así a su manera. Y Francisco, a los que le asustaban a atacar, decía: yo no quiero ir contra la Iglesia, yo quiero ir siempre a favor del Evangelio. Optar por el Evangelio, que es el corazón de la Iglesia. Terminamos con esa afirmación de fe. Creo en la Iglesia, que es mi madre. La quiero como a mi madre. Y como Teresa de Jesús, deseo ardientemente morir algún día, por fin, hijo de la Iglesia. Buenas tardes.